Recordemos que las ecuaciones químicas eran estas que representaban la nomenclatura de una reacción química o una nomenclatura, podemos hacerla, de los elementos químicos. Esta es la ecuación química, ¿verdad? Esta ecuación química debe cumplir con la ley de la conservación de la masa. ¿Ya? Esto lo hacemos en términos de problemas para que entendamos que cuando hay dos reactivos o tres o varios reactivos, hay una transformación y hay un producto de la reacción, químicamente hay que balancearlo porque si no la reacción química no está completa. ¿Ya? Porque ambos lados, recuerden, tienen que haber la misma cantidad de masa de átomos que hay, o de moles, o de volúmenes de moles que hay en tanto a la izquierda de una ecuación química como a la derecha de la ecuación química en una reacción. ¿Ya? Entonces, vamos al equilibrio. La ley de la conservación de la masa nos deja y nos permite y nos ayuda y nos obliga a equilibrar una ecuación química en una reacción. Fíjense, tenemos la ecuación de la reacción, dice, la ecuación química, que el hidrógeno, dos moléculas de hidrógeno en estado gaseoso, más dos moléculas de oxígeno en estado gaseoso. Recuerden que la letra G era el gas y el 2 que estaba en subíndice era la cantidad de moléculas del elemento. Reaccionan y forman H2O en estado L, que es la L líquido, que es el producto de la reacción, ¿ya? Los dos reactantes y el producto de la reacción. Y acá hay dos moléculas de oxígeno, de hidrógeno y una de oxígeno. Ahora bien, si vemos la reacción en términos de nomenclatura, son dos moléculas de hidrógeno que son de color blanco más dos moléculas de oxígeno, forman, ¿sí?, el H2, las dos moléculas O. Pero ustedes me dicen, ya, pero acá, ¿cuál es el principio de la ley de conservación de la masa? Que debe haber, fíjense, que debe, vamos a dibujarlo, perdón, discúlpenme, ahora sí que voy a poner el pintor ahí, súper bien, ya. Debe haber, entonces, igual número de átomos, ¿ya?, de cada tipo, hidrógeno y oxígeno, a ambos lados de la flecha. ¿Por qué? A este lado tiene que haber la misma cantidad de hidrógeno y oxígeno que hay de esta. ¿Por qué hidrógeno y oxígeno? Porque el hidrógeno más el oxígeno son los reactantes y forman los dos un producto de la reacción química esta que se llama agua, que es hidrógeno más oxígeno, porque lo conocemos, ¿verdad? Entonces, tiene que haber igual número de átomos de hidrógeno y oxígeno a ambos lados de la flecha, tanto aquí como aquí. O sea, aquí debe haber la misma cantidad de elementos aquí, ¿sí? Pero la ecuación aquí está desequilibrada entonces. Entonces, vamos abajo. Para que esté equilibrada de acuerdo a la ley de conservación de la masa o materia, entonces nosotros hacemos un juego matemático. Dice, para que no sobren ni falten átomos de cada tipo hidrógeno-oxígeno a ambos lados de la flecha, se escriben números delante de los símbolos. Estos números que están aquí, se escriben estos números delante de los símbolos, ¿sí? O fórmulas que indican la cantidad de átomos o moléculas que participan en la reacción. Así la ecuación está equilibrada. A ver, este número que está aquí, ojo, esto es la cantidad de moléculas de este elemento, pero este número lo que me está diciendo es la cantidad de átomos que están en este producto. Y este número me están diciendo la cantidad de estos dos átomos que están. En realidad, me está diciendo la masa de cada uno de los elementos químicos que aquí están, ¿ya? Sean una, dos o tres moléculas. Entonces, fíjense, arriba, contemos, empecemos por este lado y vean, vamos viendo abajo. En el reactivo hay, ¿cuántas moléculas de hidrógeno acá? Hay 2, vamos a ponerle 2. ¿Cuánto hay acá? Hay 2. ¿O no hay 2? Claro, fíjense, 2 moléculas de hidrógeno más 2 moléculas de hidrógeno. Aquí, ¿cuántas de oxígeno hay? Hay 2 moléculas de oxígeno aquí.
¿Cuántas hay acá? Hay una. Quiere decir que está desequilibrada esta fórmula. Tendrían que haber la misma cantidad de hidrógenos y oxígenos en los dos lados de la ecuación. Entonces, si se fijan abajo, dice, ¿qué dice acá abajo? ¿Sí? Si había dos moléculas de hidrógeno y hay dos moléculas de oxígeno, ¿cuántas de oxígeno me faltan? Dos. Entonces, ¿qué hace? Ubica el factor 12 de este lado, porque me faltan, en donde me falta, lo ubica. Entonces, acá tengo 2 de H, 2 de dos moléculas de hidrógeno y 2 de oxígeno, porque esta es una molécula. Entonces, 2 por 2 son 4 hidrógenos, ¿no es cierto? Y 2 por 1 son 2 oxígenos, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasa? Aquí, ¿cuántas hay? Hay 2 hidrógenos nomás. Y hay 2 oxígenos. Entonces, para que haya 4, porque hay 4, porque ahora 2 por 2 es 4. Hay 4 moléculas de hidrógeno ahora. En términos de materia, no de cantidad de moléculas. Una molécula de hidrógeno es esta y otra es esta. ¿Sí? Pero me está denotando aquí que tengo que multiplicar las 2 por las 2 moléculas, entonces va a haber masa para 4 moléculas de hidrógeno. Entonces, sí, ahora hay oxígeno, está equilibrado, pero resulta que me faltan 2 hidrógenos. Entonces, ¿cuánto oxígeno hay acá? 2 por 1, 2. ¿Cuánto de oxígeno hay acá? 2. ¿Cuántos hidrógenos hay en el producto? 2 por 2, 4 hidrógenos hay en el producto. Pero acá, si no está el 2, porque no estaba el 2, hay 2 nomás. Entonces, ¿qué hago? Multiplico por 2. 2 por 2, 4. Tenemos la misma cantidad de elementos químicos un lado al otro. Eso significa hacer los balances de la ecuación. ¿Por qué? Porque la ley de la conservación de la masa establece que la materia no se crea ni se destruye. Recuerden, la materia no se crea. La ley de la conservación de la masa me dice que la masa no se crea ni se destruye en una ecuación química, sino que se mantiene constante durante el proceso de transformación. ¿Ya? ¿Sí? Yo sé que a lo mejor al principio es un poco complicado, pero vamos a seguir. En esta clase yo ahora les voy a dar dos videos. Uno de un profesor haciendo un balanceo de ecuación química matemáticamente y otro un video sobre un experimento de la ley de la conservación de masa. En la otra clase vamos a seguir experimentando con los balanceos, porque nos vamos a tomar una clase más que vamos a hacer solamente ejercicios de balanceo de ecuaciones químicas. Pero recuerden, acá había 2 hidrógenos y 2 oxígenos, pero acá había 2 hidrógenos y 1 oxígeno. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a los oxígenos, acá hay 2. ¿Cómo hago para que haya 2? Tengo que poner, el superíndice 2 me afecta a todo el producto. Entonces, 2 por 2 son 4 de hidrógeno. Y 2 por 1 de oxígeno son 2 de oxígeno. Entonces aquí hay 2 de oxígeno de este lado de la flecha. Bien, acá hay 2 de oxígeno. Pero resulta que acá hay 4 de hidrógeno y acá solamente había 2. Por eso, agrego el prefijo 2. 2 por 2 es 4. Ojo, acá hay un signo. Este 2 solamente afecta a ese. Al oxígeno no lo afecta. Porque si no, acá esto es como si hubiese un 1 aquí. ¿Ya? ¿Estamos? No es tan difícil. Una reacción química está compuesta por dos miembros. Identificamos la flecha. Lo de la izquierda se llaman reactivos y lo de la derecha de la flecha se llaman productos. Una vez que se nos presenta esta ecuación química, hay que balancear. Balancear es verificar que lo que tenemos a la izquierda sea lo mismo que tengamos a la derecha. Por ejemplo, aquí tenemos carbonos, hidrógenos y oxígeno. Y acá también carbonos, hidrógenos, oxígenos. Entonces, nos aseguramos de que está equilibrada. Y para empezar, checamos. Aquí tenemos 5 carbonos a la izquierda. A la derecha solamente hay un carbono. Estos son 2 oxígenos, pero aquí solamente hay un carbono. Entonces, de acá tengo 5 carbonos a la izquierda y acá 1. Para equilibrar, pues le agrego un 5. Y ya tengo 5 carbonos y 5 carbonos. Siempre estos números de balanceo
son los que tú vas a tener que agregar para que haya lo mismo, pero se agregan en tamaño grande. No pueden anotarse entre cada elemento ni en pequeñito. Siempre van al principio de la fórmula y en tamaño grande. Y ya tengo 5 carbonos a la izquierda y 5 carbonos a la derecha. Por ejemplo, ahora tengo los hidrógenos. Aquí hay 12 hidrógenos de este lado. Y acá en el agua solamente hay 2. Entonces, ¿qué número agrego para que multiplicado por este 2 me dé 12? 2 por 6. Y si checamos, ya son 12 hidrógenos de este lado. Y 6 por 2, 12 hidrógenos a la derecha. Entonces, debemos de sumar. Fíjate, 5 por 2 oxígenos, 5 por 2. Aquí son 10 oxígenos. Y en el agua, H2O, solamente hay un oxígeno. Este 2 es del hidrógeno, el oxígeno está solo. Entonces son 6 oxígenos. Y sumamos, porque acá ambas fórmulas tienen oxígeno. 10 más 6, acá son 16 oxígenos. Y acá solamente hay 2 oxígenos. Entonces 2 por qué número nos da 16 por 8. 2 por 8, 16. Significa que ya está equilibrado. Vamos a verificar rápidamente. 5 carbonos, 5 carbonos. 12 hidrógenos, 6 por 2, 12 hidrógenos. Y los oxígenos, 8 por 2, 16 oxígenos. Y acá hay varios oxígenos. Sumamos ambas respuestas. 5 por 2, 10. Y los 6 del agua, 10 más 6, 16. Todo está perfecto. Ahora vamos a... Hola alumnas y alumnos, ¿cómo están? Bueno, aquí está en este tema de... en este tema de los 3 ejercicios que tenemos que hacer sobre equilibrio químico. De acuerdo a lo que les expliqué en la misma clase, fíjense que en su libro está todo esto y en los solucionarios. Quiero que los desarrollen ustedes a partir de lo que nosotros hicimos, ¿ya? Entonces, el primer ejemplo es, tenemos la reacción, nombre y el modelo molecular, que se lo expliqué en la clase. Tenemos los reactantes, que es metano, CH4 más O2. ¿Sí? Fíjense el modelo molecular, quiero que lo dibujen tanto a la nomenclatura, a la ecuación, como a la nomenclatura molecular, dibujo. La flecha y el producto es el dióxido de carbono más el agua. En este ejemplo está aquí. ¿Qué quiero que hagan? Que dibujen la ecuación química con los elementos químicos, como estaba en el ejemplo que les expliqué, y la balanceen, ya la equilibren. ¿Estamos? Ese es un ejemplo. El otro ejemplo que tenemos es este, ya, que ya les doy el nombre de la fórmula, ya, que son los 2 reactantes, el producto, que recuerden que aquí está la flecha, este es más, el producto es solamente este, el modelo molecular que lo saben, dibújenlo y equipárenlo. Y el tercer problema es este, ya. Fíjense, léanlo y a partir de lo que les expliqué traten de resolverlo. Les pido por favor que busquen en sus libros y en los solucionarios de sus libros que pueden obtener ahí mucha ayuda, ¿ya? Que estén bien, cuídense y este ejercicio hay que entregarlo, ¿sí? Quiero que esté entregado para el viernes de la semana que viene en mi correo, que ustedes ya lo saben. Nos vemos, cuídense.